Dentro de nuestro curso Dios revelado por Cristo, Dios uno y trino, nos corresponde considerar ahora lo que se refiere a cada una de las tres divinas personas consideradas singularmente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para hablar de una teología de la persona del Padre, hemos de considerar que a diferencia de la persona del Hijo y del Espíritu Santo, para las cuales existe un tratado específico, la Cristología y la Neumatología, la persona del Padre resulta un tratado pendiente en muchos niveles. Es verdad que es la persona misteriosa por antonomasia de la que brota la comprensión del misterio de la Trinidad, conocido ciertamente solo a partir de nuestro Señor Jesucristo, pero que merecería una revisión más profunda de lo que ahora mismo podremos realizar. Haremos los tres pasos tradicionales. Por una parte, revisaremos la revelación del Padre en la Sagrada Escritura, después algunas notas importantes de la figura del Padre en la tradición de la Iglesia, para detenernos en una consideración sistemática de su misterio. Es verdad que en el Antiguo Testamento en algunas ocasiones se emplea la idea de una cierta paternidad de Dios sobre la creación, sobre el pueblo elegido o sobre algunos miembros del pueblo elegido, pero no podemos decir que se trate de una característica dominante ni determinante en la antigua alianza. En primer lugar, Dios aparece como Padre del pueblo, un Padre que ama a sus hijos, más o menos desde el siglo octavo, tiempos del profeta Oseas. El Hijo es ante todo el pueblo. Israel es el primogénito de Dios. Incluso se le llega a llamar el Padre común en el libro del profeta Malaquías. También destaca la referencia de Dios como Padre de hombres específicos, sobre todo pensando en el rey, como se demuestra en el Salmo 2, en el Salmo 89 o en el segundo libro de Samuel, en la profecía mesiánica, capítulo 7, versículo 14. Pero esto es ante todo como el resultado de la entronización. El hecho de que el personaje llegara a ser rey era una especie de adopción del rey de Dios, de manera que empezaba a tener una relación paterna con respecto a aquel hombre que por su parte representaría a Dios ante todo el pueblo. Se vuelve más común esta idea solo tardíamente, como lo podemos ver de alguna manera en el Sirás y en el libro de la sabiduría. Es verdad que una invocación litúrgica tardía, ya del periodo intertestamentario, llega a llamar a Dios en la segunda bendición nuestro Padre, nuestro Rey. Y también podemos en este marco hacer referencia a que una cierta figura materna, femenina, sirve para expresar la ternura de Dios. Aparece en Oseas, en Jeremías y en el libro del Éxodo. Sin embargo, va a ser solo en el Nuevo Testamento que la idea de la paternidad de Dios, en concreto de la paternidad de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo, considerado Hijo de Dios, se convierta en un rasgo distintivo y central. En el Corpus Paulino, la palabra Theos designa casi siempre a la persona del Padre, mientras, lo veremos, al Hijo se le reconocerá divino con otros títulos, por ejemplo, con el título Señor, y en el hecho mismo de ser el Hijo de Dios. Pero la palabra Theos termina por identificarse personalmente con el Padre. Es un hecho que Cristo tiene una conciencia filial prepascual, justamente en la práctica que tiene de hablar con Dios como su Abba, aunque será a la luz de la Pascua que se entienda una paternidad peculiar en referencia justamente a la resurrección. Conocemos como una incorporación singular a la gloria de Dios de Jesús de Nazaret, y eso nos hace entender que el mismo sujeto que hemos conocido
como Jesús de Nazaret, en realidad no solo ha sido glorificado en su condición humana, sino que ya antes de ser el encarnado pertenecía a Dios. Por lo tanto, es la paternidad fundamental de Dios respecto a Jesucristo. Ahora bien, en el Nuevo Testamento esta paternidad se extiende a los discípulos de Cristo. Ellos pueden llegar a ser hijos por adopción gracias a su adhesión a Cristo, que es por antonomasia el Hijo de Dios. De Dios, nos dice también San Pablo, viene toda paternidad en el cielo y en la tierra. Es un Dios digno de confianza, un Dios que conocemos en lo secreto, es un Dios misericordioso, bueno y providente. Todas estas notas son ante todo reveladas por Jesucristo, dadas a conocer como uno de los elementos esenciales del reino de Dios. Conocer el reino de Dios es llegar a incorporarse a una relación viva que puede tener el discípulo de Cristo con Dios como su propio Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica hace una notable síntesis de esta verdad del Padre revelado por Cristo en su número 240. Dice que Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto creador. Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, como dice Jesús en el himno de júbilo del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, versículo 27, fragmento que aparece también en el Evangelio según San Lucas. Procedemos muy sumariamente a considerar la verdad sobre Dios Padre transmitida en la Iglesia. Los primeros teólogos de la patrística van a recibir tres concepciones distintas respecto a la paternidad de Dios. Una idea que proviene del mundo helenista, el hecho de considerar a Dios Padre en cuanto creador del mundo. Una segunda idea que reciben del mundo judío y cristiano, el hecho de considerar al pueblo de Dios o algunos elegidos dentro del pueblo de Dios como hijos de Dios, o considerar a los discípulos de Cristo como hijos de Dios. Y una tercera noción que se refiere a la relación peculiar entre el Padre y el Hijo. Mientras en los dos primeros niveles no podemos hablar de una realidad natural, no es que el universo sea el resultado necesario, una emanación de parte de Dios, y tampoco podemos decir que la elección de determinados personajes o del pueblo corresponda a una obligación de parte de Dios. Se trata siempre del resultado de la voluntad de Dios. En cambio, cuando se habla de la paternidad de Dios respecto al Hijo, sí se habla de una realidad natural y eterna. El Padre es eternamente el Padre del Hijo. Los padres apologetas van a desarrollar la relación entre la paternidad y el hecho de que Dios sea principio de unidad, de trascendencia y de gobierno providencial del universo y de la historia. También en este tiempo va a haber una confrontación contra el gnosticismo, en el cual el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento van a encontrar a Yahvé como un Dios mezquino, en realidad una derivación de Dios que no es propiamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Contra esto, autores como Ireneo hablarán de la unidad del plan de salvación, y en esa unidad del plan de salvación, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el siglo III, los dos principales errores trinitarios que ya consideramos tienen también su afectación sobre la imagen del Padre. Por una parte, el subordinacionismo, que consideraría que en sentido estricto el Padre es más Dios en cuanto Dios que el Hijo y el Espíritu Santo. Y por otra parte, el sabelianismo o modalismo,
que terminaría por identificar al Hijo y al Espíritu Santo con el Padre. No habría una diferencia más que en la manera de presentarse en la historia de salvación, al punto que, como se llegará a decir más adelante, el que padece en la cruz es el mismo Padre, el patripasionismo. El siglo IV, por su parte, va a significar un momento de particular maduración del misterio de la paternidad divina. Aunque la controversia arriana se dirigía directamente a cuestionar la divinidad del Hijo, y aunque la respuesta del Concilio de Nicea mira justamente a este misterio del Dios verdadero, de Dios verdadero, que es el Hijo, podemos reconocer que esta misma reflexión cristológica lleva a una profundización del misterio del Padre al reconocer la generación eterna del Hijo, de modo que el Padre no está nunca sin el Hijo, ni el Hijo sin el Padre. Podemos, en este sentido, decir que todas las formulaciones sobre la divinidad del Hijo que ya estudiamos en el Concilio de Nicea tienen su propio referente en el Padre como aquel del que proviene el Hijo como el engendrado de él. Durante la Edad Media, básicamente se va a retomar esta idea del Padre como el ingénito y que es el que engendra al Hijo, y va a darse un paso curioso en el uso del término Padre. Va a vincularse con el señorío de Dios sobre el mundo, llegándose entonces a una distinción como la que hace Santo Tomás de Aquino, diciendo que en cuanto persona, el Padre es el Padre del Hijo, pero en cuanto creador del universo, la Trinidad es Padre de todo lo creado. Esto va a llegar incluso un poco al exceso de decir que el Padre Nuestro, por ejemplo, lo oramos a la Trinidad. Se desdibuja en cierto sentido la dinámica trinitaria de la relación del hombre con cada una de las divinas personas. Mientras esto ocurre en Occidente, en Oriente se va a seguir acentuando el Padre como el principio radical en la Trinidad, la monarquía del Padre. La singular perspectiva de Joaquín de Fiore, que mira la historia como un desenvolvimiento paulatino de la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo, el Antiguo Testamento correspondería a la era del Padre. En los tiempos modernos podemos considerar algunas provocaciones que provienen del ámbito protestante, donde se suele ver más al Padre en relación con los seres creados que propiamente en la Trinidad. En la teología liberal, Harnack considera que el corazón del Evangelio es la relación paterna de Dios con los hombres, aunque esa misma lógica va a terminar por considerar la paternidad un simple antropomorfismo. Valdría la pena en este sentido recordar cómo Schleiermacher no usa tanto el término padre, prefiere sustituirlo por el término creador y gobernador. La Trinidad para él queda como un simple apéndice de la fe cristiana. Feuerbach, por su parte, va a considerar que tanto el cristianismo como el judaísmo llevan al infinito la imagen de Dios Padre, proyectando en él una serie de cualidades de las cuales los individuos se sienten desprovistos, pero que corresponden más bien a la bondad del mismo género humano. Freud, como ya sabemos, va a acentuar que la religión no es sino una manifestación de la culpabilidad por el asesinato de nuestro ancestro primordial, el padre que fue asesinado por un grupo de hermanos. En cambio, Barth va a decir que la noción calvinista de paternidad debe de unirse de una manera más vigorosa a la teología trinitaria. Por su parte, en general, la ortodoxia ha mantenido este acento que ya mencionábamos de subrayar la monarquía del Padre y destacar cómo en la liturgia se hace una acción directamente dirigida al Padre, del cual proviene también toda bendición.
En el ámbito católico podemos decir que un cierto impulso a la teología del Padre se reconoce en el magisterio de San Juan Pablo II. Él le dio una clave trinitaria a todo su ministerio petrino, ciertamente desde un cristocentrismo acentuado, pero esto lo reconocemos en múltiples intervenciones suyas. Bastarían pensar las 3 encíclicas trinitarias, donde al Padre le dedica la segunda, la Dives in Misericordia, o también la preparación del jubileo del año 2000, dedicándole un año a cada una de las divinas personas. El año dedicado al Padre fue una ocasión de que teólogos desarrollaran una reflexión específica sobre la persona del Padre. Para presentar de manera sintética los elementos que configuran una teología del Padre, podríamos partir de este movimiento del exitus reditus, para señalar en primer lugar, como lo dice San Pablo, que del Padre proviene todo, pero al mismo tiempo que hacia Él se dirige la creación entera y a Él se le entregará el reino. Una circularidad que corresponde al ámbito de la creación y que vemos también desarrollado en el contexto litúrgico, pero que nos ubica al Padre como el principio absoluto. Su nombre es el ingénito, pero mejor, el Padre. Es llamado también Fons et Origo Totius Deitatis o Fons et Origo Totius Trinitatis, fuente y origen de toda la divinidad o de la Trinidad entera. A él como a nadie le corresponde el nombre de principio. El Padre no proviene de ninguna persona ni, por supuesto, de la esencia divina. Él es el principium sine principio en sentido absoluto hacia la Trinidad, porque es el Padre quien engendra al Hijo, y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo, pero también y sobre todo hacia la creación, porque de manera absoluta la creación llega a ser por un designio de la Trinidad que brota también del Padre. Por eso, esta paternidad de Dios se extiende a todos, a la creación, pero de una manera particular se refiere a Jesucristo como el Hijo, es el Padre del Hijo. Si nos damos cuenta, es una persona misteriosa como el abismo insondable del primer principio, pero ese abismo nos ha sido revelado en Cristo. Podríamos decir que es el que no recibe nada, sino todo lo da. Es fundamento y principio de la unidad en la Trinidad. Aquí valdría la pena poner en comparación el planteamiento más característico de Occidente, que subraya como principio de unidad la esencia divina, mientras el mundo oriental insiste en que el principio de unidad en la Trinidad es el mismo Padre. En realidad tenemos que decir que el Padre posee la esencia divina y en un nivel se identifica con la esencia divina, pero no es la esencia la que engendra al Hijo, sino es el Padre quien engendra al Hijo, dándole al Hijo la integridad de la divinidad. Por eso podemos decir que en el Padre está la plenitud fontal u originaria que se comunica a los que proceden de Él plenamente, tanto al Hijo como al Espíritu Santo. En un primer nivel se identifica con la esencia divina, pero repito, no es la esencia la que engendra, sino el Padre quien engendra, que al engendrar comunica la esencia al Hijo y al Espíritu Santo al proceder de ellos. La persona del Padre entonces engendra como principium quod, dándole su sustancia, principium quo, al Hijo y al Espíritu Santo. Identificamos entonces dos modos de decir principio en la Trinidad. El principio personal es el Padre, pero el principio
como lo compartido por las tres divinas personas o tenido en común, que es la sustancia, sería el principium quo. Hablamos en el Padre de una paternidad infinita, absoluta, perfecta, que abarca toda la generación del Hijo. Así, el misterio de la paternidad es esencial a la vida de Dios en el Padre, a su subsistencia eterna justamente como la persona del Padre. Son varios los acercamientos teológicos que intentan describir en un vocabulario renovado el misterio de cada una de las tres divinas personas. Me detengo hoy en dos de ellos para señalarles cómo la enseñanza de Santo Tomás de Aquino adquiere en realidad una fuerza de fecundidad para buscar nuevos caminos. Por ejemplo, Ángel Cordovilla habla del Padre como el misterio inconcebiblemente insondable del darse. Es donación y entrega absolutas y sobreabundantes. El Padre es amor sin fundamento que fundamenta todo. Y al mismo tiempo el principio de la alteridad en cuanto engendra al Hijo, pero también fuente de la comunión en cuanto origen del Espíritu Santo. En él, ante todo, encontramos la incomprensibilidad, la fontalidad y la causalidad. Por otro lado, un ejemplo distinto lo tenemos en Ricardo Ferrara, quien, observando las paradojas de la Trinidad a propósito de las divinas personas, hace ver cómo los nombres propios de la primera persona, la palabra principio, la palabra padre y la palabra ingénito, tienen la tensión de que no solo se refieren a lo común y a lo propio, sino que pueden estar afectados por una cierta ambigüedad. Y entonces va a decir, por ejemplo, sobre la palabra principio, que es nombre propio y exclusivo de la primera persona en cuanto origen de toda procesión, pero no en cuanto causa de las criaturas, porque es principio del Hijo y del Espíritu Santo, pero en cuanto origen de la creación corresponde la palabra también al Hijo y al Espíritu Santo, a la Trinidad considerada en su conjunto. Respecto a la palabra ingénito, se menciona Ricardo Ferrara en su tesis, ingénito es nombre propio y exclusivo de la primera persona en cuanto principio imprincipiado, no en cuanto increado. Esto nos llevaría a profundizar aquella distinción que hacíamos respecto al término agénetos. Por el momento no me detengo a profundizarlo. Y por último, sobre la palabra Padre, dice Ferrara, es nombre propio y exclusivo de la primera persona en cuanto principio del unigénito, no en cuanto creador. Y en ese sentido se nos abre también a la interpretación tomista de una cierta paternidad de la Trinidad. Si quisiéramos integrar todos estos contenidos en una cierta síntesis, hemos de decir que una teología del Padre habrá de presentar su persona como amor abismal, fontal y originario, donación y entrega ilimitada, referente último y sentido último de toda realidad. De acuerdo con el Evangelio, el fiel vive en plena confianza en Él, conociendo la riqueza de su misericordia y su indulgencia. Hay que decir también que la imagen masculina de su paternidad, aunque en algunos puntos es vinculante en su lenguaje, no debe entenderse como una orientación única, ni mucho menos una identificación sexual. Respecto a las otras dos divinas personas, se entiende como su eterno origen radical, fuente por lo tanto de la alteridad y de la comunión. Respecto al mundo, como punto de partida trascendente de su existencia y como su fin definitivo. De Dios proviene toda paternidad. Su radical misterio lo identifica como incomprensible, pero dado a conocer precisamente en el Hijo.
Una observación final a propósito de la oración. Nos hemos concentrado en una elaboración teórica del misterio del Padre, pero no podemos olvidar que si la liturgia es realmente teología prima y custodia de la recta fe, en la liturgia se vislumbra dinámicamente nuestra consideración del Padre, a quien va dirigida la alabanza por medio de Cristo en el Espíritu, y de quien procede la bendición. También en el ámbito espiritual y moral, en el ejercicio de la propia vida cristiana, Cristo nos indica que hay que ser perfectos, misericordiosos, como lo es el Padre Celestial. Y en ese sentido, la oración del Señor nos hace dirigirnos a Él, al Padre, aprendido por Cristo, en consonancia con Cristo, sellados por Cristo en el Espíritu, pero a quien dirigimos en última instancia la oración del Padre nuestro es al Padre. Entonces, la consideración de la paternidad de Dios es un elemento central de la vida cristiana. Hay que aprender a llamar a Dios Padre por participación de la filiación de Cristo. A propósito de la oración, también hago un comentario y crítica a una costumbre que se ha empezado a introducir de rezar el Padre Nuestro diciendo Padre nuestro, Madre nuestra. Nosotros estamos vinculados a las palabras de la revelación y en ese sentido, por algún motivo, el Hijo nos quiso revelar a Dios como Padre y la oración que Cristo nos enseñó dice Padre nuestro, sin que esto signifique de ninguna manera una identificación sexual. Ya hemos visto cómo aparecen notas maternas de ternura, femeninas diríamos entre comillas, de parte de Dios Padre. Nuestra vida de oración se aprende siguiendo las palabras de Cristo y en ese sentido hemos de decir Padre nuestro. Y para concluir nuestro tema de la teología del Padre, permítanme leerles un fragmento bellísimo de la enseñanza de Juan Pablo II en sus catequesis sobre el credo. Esta la pronunció directamente el 23 de octubre de 1985. Se pregunta el Santo Padre, ¿quién es el Padre? A la luz del testimonio definitivo que hemos recibido por medio del Hijo, Jesucristo, tenemos la plena conciencia de la fe de que la paternidad de Dios pertenece ante todo al misterio fundamental de la vida íntima de Dios, al misterio trinitario. El Padre es aquel que eternamente engendra al Verbo, al Hijo consustancial con él. En unión con el Hijo, el Padre eternamente expira al Espíritu Santo, que es el amor con el que el Padre y el Hijo recíprocamente permanecen unidos. El Padre, pues, es en el misterio trinitario el principio sin principio. El Padre no ha sido hecho por nadie, ni creado, ni engendrado. Es por sí solo el principio de la vida que Dios tiene en sí mismo. Esta vida, es decir, la misma divinidad, la posee el Padre en la absoluta comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo, que son consustanciales con él. Pablo, apóstol del misterio de Cristo, cae en adoración y plegaria ante el Padre, de quien toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, principio y modelo. Efectivamente, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Nos hemos detenido con un poquito más de cuidado en lo que se refiere a la teología del Padre. No abundaremos tanto en lo que se refiere a la teología del Hijo y a la teología del Espíritu Santo en cuanto a personas divinas, porque a ello dedicamos una parte de nuestro curso de Cristología y una parte de nuestro curso de Neumatología. Es verdad que esos dos cursos miran no solo a la Trinidad en su misterio inmanente, sino también
a la encarnación del Verbo de Dios, en el caso de la cristología, y a diversos aspectos de la misión del Espíritu Santo, desde el punto de vista eclesiológico, sacramental, en la vida de gracia, en lo que se refiere a la neumatología. Pero de cualquier manera, incluimos aquí algunas notas específicas para completar lo que se refiere a lo específico de las personas divinas, hablando del Hijo y del Espíritu Santo. La identidad del Hijo se revela simultáneamente a la identidad del Padre. Dos términos que ya aparecen desde el Antiguo Testamento van a ser fundamentales para que nosotros entendamos la identidad de la segunda persona. Me refiero al término palabra y al término hijo. El término hijo, evidentemente, nos remite primero a la descendencia en general, considerada como descendencia humana, pero en un sentido semejante al que ya veíamos, es empleado también para hacer indicaciones sobre las relaciones de la alianza. Israel es hijo de Dios. La palabra hijo, sin embargo, va a indicar no solo al pueblo de Dios, sino también al rey, al hombre justo, al hombre elegido de Dios. En algunos casos también se emplea la palabra hijo para referirse a los ángeles. De una manera mucho más intensa, hay la idea de que el Mesías, hijo de David, habrá de ser reconocido como hijo de Dios. La palabra, en cambio, palabra, también proviene del Antiguo Testamento para señalarnos el hablar eficaz de Dios. Es una de las mediaciones para que, salvaguardando la absoluta trascendencia de Dios, se pueda reconocer que en el mundo Dios lo que dice lo hace. De hecho, la misma creación se entiende como resultado de esta palabra eficaz de Dios. En el Nuevo Testamento se va a dar en cambio una absoluta concentración del término hijo para referirse a Jesús. Encontramos este título en los sinópticos desde la Anunciación, pasando por el bautismo, señaladamente en la transfiguración. Es además llamado Hijo amado e Hijo unigénito. Incluso hay que señalar que las tentaciones tienen como contenido primordial la condicionante si eres hijo de Dios. En la perspectiva de la cruz, el Evangelio según San Marcos nos lleva a esta máxima profesión de fe. Este es hijo de Dios. De hecho, en Getsemaní, la expresión hijo nos lo muestra en obediencia al Padre. También el grito de júbilo de Jesús, al que ya hacíamos referencia a propósito del Padre, nos lo revela como el Hijo. Para Pablo, Jesús es el Hijo de Dios, enviado en la plenitud de los tiempos, y además es reconocido como tal en la resurrección. Lo mismo dice la carta a los Hebreos, en un lenguaje sacerdotal. Pero en particular el evangelista San Juan no solo nos va a decir que Jesús es el enviado del Padre y es el único que nos da a conocer el misterio de Dios, sino además va a generar el uso absoluto de la palabra Hijo. No solo Hijo de Dios, es el Hijo. Una realidad que por otra parte se va a convertir en participación de parte del cristiano que uniéndose a Cristo recibe la condición filial. Más restringido, pero no menos relevante para el desarrollo teológico, va a ser el empleo del término palabra de Dios, logos tu theou, o verbo, como a veces lo traducimos en español. En realidad, esto retoma toda una orientación terminológica que ya estaba en el libro de la sabiduría, que identifica al Hijo como el proveniente del Padre, el que es pronunciado por el Padre. Nuestro referente natural es el acto de hablar del ser humano. El concepto logos era empleado en el ámbito helénico, sobre todo en el estoicismo, pero hay que decir que en el Nuevo Testamento, concretamente en el Corpus Joánico, se da una identificación personal. El logos es Jesús. Jesús es el logos. Ese logos, esa palabra que está en Dios y es Dios, que está desde la creación, que es
que posee plenamente la vida de Dios, y es ese precisamente el Verbo de Dios quien se encarna, quien es enviado y quien revela al Padre. Sí, como hemos dicho, nadie conoce al Padre sino el Hijo y al Hijo sino el Padre, podemos también concluir esta perspectiva como lo hace el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 241. Por eso, los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, como la imagen del Dios invisible, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. No retomaremos la compleja historia del desarrollo de la idea del Verbo de Dios, del Hijo de Dios como la segunda persona de la Trinidad. Ya lo hemos hecho en nuestro camino histórico y lo retomaremos en los cursos de Cristología. Aquí solo quisiera señalar tres elementos. En primer lugar, el desarrollo de una teología del Logos. Aunque en el Nuevo Testamento el término palabra, verbo, es empleado escasamente, lo cierto es que en un cierto desarrollo teológico se volvió la manera privilegiada de explicar el misterio de la segunda persona de la Trinidad. Hay un periodo en el que resulta difícil explicar la diferencia entre la palabra creadora y la palabra inmanente de Dios, como que solo se pudiera hablar propiamente de palabra cuando Dios ya está realizando su creación. Lo cierto es que esto va a generar una reflexión profunda. Ya está en la idea de San Justino cuando habla del logos que siembra en la creación su propia realidad, el orden que hay en el universo, pero en la escuela alejandrina sobre todo se va a desarrollar. En realidad no solo existe la palabra cuando es pronunciada, sino existe la palabra en el interior del sujeto antes de pronunciarla. Y a partir de allí vamos a poder llevar a Dios este mismo esquema, viendo que Dios tiene una palabra interna, un logos endiatetos, que luego se pronuncia en la creación, logos profóricos, y es el mismo logos que luego se encarna, el logos ensárquicos. Entonces tenemos un desarrollo de ideas que van a tratar de explicar que la misma realidad presente personalmente en Dios como Hijo es quien inmanentemente es de Dios, actúa en la creación y es el mismo que se encarna. Claramente, la madurez de la consideración de la divinidad del Hijo la encontramos en el Concilio de Nicea, con todas las expresiones que ya consideramos. Y de la historia de la teología solo destacaría un elemento, aunque algunos de los autores empiezan diciendo que el Hijo proviene del Padre cuando el Padre quiso, como refiriendo la voluntad incluida en la generación del Hijo, lo cierto es que el desarrollo teológico va a tender a identificar la generación del Hijo como una procesión de naturaleza intelectual. El Logos, el Hijo, se acercará más en esas reflexiones al orden de lo conceptual. Para nuestra sistematización, en primer lugar, identificamos los tres términos propios para hablar de la segunda persona: el término hijo, el término palabra, verbo, y el término imagen. Ya hicimos alguna breve alusión a él. Hablamos de el Hijo. En cuanto verbo, abre la posibilidad de la creación, de la redención, de la revelación. Pero considerado como hijo, además nos abre el panorama de la relación humana con la divinidad, haciéndonos entender la peculiar relación interpersonal, que es lo que se subraya al decir padre e hijo. Es el Hijo eterno del Padre, por quien todo fue hecho. Hijo eterno del Padre. Nicea nos enseñó entonces a decir que es el engendrado, no creado. Proviene del Padre,
de quien recibe plenamente la esencia divina en su mutua interrelación. La tradición, como ya hemos dicho, favorece la comprensión de esta procesión en el orden del entendimiento. Como hijo, es hijo único, no hay otro. Es hijo amado. Y es hijo perfecto porque es Dios como el Padre. Su orden dentro de la Trinidad sería el segundo, es la segunda persona, en todo ocupa el lugar de en medio. Pero este segundo lugar no disminuye de ninguna manera su plena posesión de la esencia divina. Es la única palabra del Padre, por lo tanto es en quien el Padre dice todo lo que tiene que decir. Verbo e Hijo son sus nombres personales, aunque también se pueda usar el término de imagen. Quisiera subrayar esta nota de que es Hijo amado del Padre. Esta filiación es el fundamento de toda filiación también salvífica. Este Hijo es el que se encarna y el que nos da acceso al Padre. Entre las propuestas contemporáneas, Cordovilla nos invita a ver en el Hijo la existencia en recepción, constituido en cuanto Hijo por el Padre. Todo en él es acogida y recepción. Al identificarse con la recepción pura del ser del Padre, es transposición y donación de su ser a otros. Por eso, su preexistencia como donación se revela en la historia como proexistencia. A diferencia de lo que Ferrara decía a propósito de la ambigüedad en los términos que se refieren a la primera persona, los términos verbo, imagen e hijo son exclusivos de la segunda persona de la Trinidad. En síntesis, podemos decir, una teología del Hijo habrá de reconocer que en Dios se da una filiación como un absoluto desde el principio, como un absoluto personal. Es vida y luz, identificando en él una alteridad amable, es el Hijo amado, y al mismo tiempo la cifra de comunicación de Dios, su palabra. Su existencia podrá entonces ser explicada como acogida y recepción. Lo caracteriza la mediación y el lugar central, la obediencia y la expresión. Él es quien se encarna, quien hace ver al Padre, quien dona el Espíritu Santo. Es de quien decía el Evangelio según San Juan, que en el principio ya existía el que es la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es también de quien nos dice el mismo himno inicial de San Juan: a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. O también lo dice la carta a los Hebreos: Él es el reflejo de la gloria de Dios. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. O también el himno de la carta a los Colosenses: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. En el orden de la misión, recordamos que es la segunda persona de la Trinidad quien se encarna y quien está presente en la Eucaristía. Es de Él de quien somos discípulos y es por Él, sellados por su Espíritu, que podemos llamar al Padre, Padre nuestro. También esta unidad quisiera concluirla con un bellísimo fragmento de las catequesis de Juan Pablo II, en este caso del 6 de noviembre de 1985, que escribe así la realidad de la segunda persona de la Trinidad. Esta eterna generación del Hijo es una verdad de fe proclamada y definida por la Iglesia muchas veces, escrutada y también explicada por los padres y por los teólogos. Naturalmente, en cuanto la inescrutable realidad de Dios puede ser captada con nuestros conceptos humanos siempre inadecuados.
Esta explicación la resume el Catecismo del Concilio de Trento, que dictamina exactamente: es tan grande la infinita fecundidad de Dios que, conociéndose a sí mismo, engendra al Hijo idéntico e igual. Efectivamente, es cierto que esta eterna generación en Dios es de naturaleza absolutamente espiritual, porque Dios es espíritu. Por analogía con el proceso gnoseológico de la mente humana, por el que el hombre, conociéndose a sí mismo, produce una imagen de sí mismo, una idea, un concepto, es decir, una idea concebida, que de latino verbum es llamada con frecuencia verbo interior, nosotros nos atrevemos a pensar en la generación del Hijo o concepto eterno y verbo interior de Dios. Dios, conociéndose a sí mismo, engendra al verbo Hijo, que es Dios como el Padre. En esta generación, Dios es al mismo tiempo Padre, como el que engendra, e Hijo, como el que es engendrado, en la suprema identidad de la divinidad, que excluye una pluralidad de dioses. El Verbo es el Hijo de la misma naturaleza que el Padre y es con él el Dios único de la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento. A la tercera persona de la Trinidad habremos de dedicarle también un curso especial en nuestra secuencia de asignaturas en la universidad. Ahora solo hago referencias básicas. El marco veterotestamentario de la revelación del Espíritu Santo es otra de las características mediaciones que encontramos allá, la Ruaj Yahvé, cuyo punto de partida es la idea de un soplar, el aire que brota a la hora de que uno habla. Es una realidad presente de distintas maneras en el Antiguo Testamento, aunque no podemos considerar que allá esté ya revelado como persona. Indudablemente su vocabulario es el punto de partida desde el cual se explicará su realidad en el Nuevo Testamento. En cambio, en el Nuevo Testamento sí lo encontramos como un protagonista destacado, aunque se subraya más su acción que su ser personal. En los sinópticos se nos hace ver que la obra y el ser de Jesucristo se encuentran bajo el signo del Espíritu Santo, tanto en el bautismo como en la transfiguración, e incluso lo encontramos insinuado en su muerte en la cruz. El Evangelio según San Lucas nos subraya que todo el ministerio de Jesús es guiado por el Espíritu Santo y que en realidad está presente desde su concepción. En cambio, ya llegado a la Iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, la Iglesia aparece bajo este mismo signo. Es el Espíritu dado por Cristo quien guía ahora a la Iglesia en su misión. San Pablo lo va a describir de múltiples formas, hablando como el principio de la vida interior nueva del cristiano que ha recibido el bautismo, como también el principio de la fecundidad y de la comunión en la Iglesia. Ciertamente no se nos presenta con el título persona, pero sí a lo largo del Nuevo Testamento nos vamos dando cuenta que se describe con notas de carácter personal. Podemos explicarlo así: se presenta como alguien, no como algo. El modo como la verdad del Espíritu Santo es transmitida a lo largo de la tradición de la Iglesia será abundantemente estudiada en el curso de neumatología. Aquí solo quisiera referirme a los puntos más destacados. Por una parte, la gran herejía contra la divinidad del Espíritu Santo es el de los neumatómacos, el llamado subordinacionismo macedoniano, que encuentra en el Espíritu más que una persona divina la fuerza de Dios actuando en la creación. Contra ellos va a establecer su enseñanza el Concilio de Constantinopla, ya lo estudiamos en nuestro curso, que en una clave soteriológica y litúrgica va a identificar al Espíritu Santo como una auténtica persona divina. En la interpretación teológica, con el paso del tiempo, se va a tender a identificar la procesión del Espíritu Santo en la clave del amor y de la voluntad divina.
Y ciertamente un problema delicado que divide hasta la fecha a Oriente y Occidente será la incorporación latina de la expresión filioque, recordando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Para los orientales, para los ortodoxos, esto significaría sacrificar la absoluta monarquía del Padre, encontrando en la Trinidad dos principios, mientras para el mundo latino occidental, el no incluir al Hijo como parte de las relaciones distintas que se dan en el Espíritu Santo implicaría una confusión del Hijo con el Espíritu Santo. De cualquier manera, este punto será profundizado en el curso de neumatología. Respecto al misterio personal de la tercera persona de la Trinidad, lo que tenemos que afirmar ante todo, a manera sintética, es lo siguiente. Primero, que es verdadera persona. Segundo, que es el expirado. A él le atribuimos directamente el concepto de procesión. Recordamos que esta fue la propuesta en el Concilio de Constantinopla para señalar la diferencia entre el origen del Hijo respecto al Padre, la generación, y el origen del Espíritu Santo. Él es el procedente. Ya hemos señalado que se ha tendido a explicar en clave de voluntad y amor. Y ha habido muchos esfuerzos en la teología reciente para hablar del misterio específico del Espíritu Santo en este florecimiento neumatológico de las últimas décadas. Para Congar, el Espíritu Santo es el último término de la Trinidad. Para Müllen, el Espíritu Santo es quien realiza la forma del ser una persona en muchos. Y así, desde la contemplación del Espíritu Santo en la Trinidad, se explica el misterio de la Iglesia. Su nombre personal es Espíritu Santo. Son dos términos que se aplican a la Trinidad, ser Espíritu y ser Santo, pero juntos dan pie a el misterio de la tercera persona. Es llamada también persona don y persona amor. De manera particular, se ha explicado la unidad completa de la Trinidad, el vínculo de las personas divinas en referencia al Espíritu Santo. Podemos recordar que para Ricardo de San Victor, él es el condilecto. Cordovilla nos va a decir que el Espíritu Santo une al Padre y al Hijo y hace que la vida de estos se desborde, de manera que él es el vínculo de amor que abre la comunión a toda la creación como don. Es decir, genera la comunión en ser don. Y esto sería lo específico del Espíritu Santo, una comunión desbordante que se da. Es la irradiación de la belleza del amor. En síntesis, podemos decir que una teología del Espíritu Santo habrá de formularse en la clave de la comunión, como el simultáneo darse y recibir, pero también como vitalidad, como unión, como perfección, como persona don. En el orden salvífico, de él, del Espíritu Santo, proviene el que llamemos a Dios Padre y que reconozcamos a Jesús como Señor. De él, en particular, en el estudio de la antropología teológica, se habla como gracia increada. Podemos reconocerlo como agente de cristificación. Él es el que hace presente al Verbo en la encarnación, en las unciones sacramentales, en la Eucaristía, en los procesos santificadores. A nivel eclesial, Él integra en la comunión lo diverso e impulsa el dinamismo misionero. Podemos recordar la imagen hermosa propuesta por Ireneo. La palabra Cristo concentra las tres divinas personas. El Padre es el que unge, el Hijo es el ungido, el Espíritu Santo es la unción misma. El 20 de noviembre de 1985, el Santo Padre Juan Pablo II explicó así la naturaleza específica del Espíritu Santo en referencia al Padre y al Hijo.
Dios, pues, mediante la generación, en la absoluta unidad de la divinidad, es eternamente Padre e Hijo. El Padre que engendra ama al Hijo engendrado, y el Hijo ama al Padre con un amor que se identifica con el del Padre. En la unidad de la divinidad, el amor es, por un lado, paterno y por otro, filial. Al mismo tiempo, el Padre y el Hijo no sólo están unidos por ese recíproco amor como dos personas infinitamente perfectas, sino que su mutua complacencia, su amor recíproco, procede en ellos y de ellos como persona. El Padre y el Hijo expiran el espíritu de amor consustancial con ellos. De este modo, Dios, en la absoluta unidad de su divinidad, es desde toda la eternidad Padre, Hijo y Espíritu Santo.